es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Vamos a Hebreos 12. Quiero compartirles hoy acerca de lo que significa la disciplina del Señor. La semana anterior el pastor nos había dado una tarea, era que leamos todo el capítulo 11 de Hebreos. No sé la verdad cuántos lo han cumplido, pero bueno, ahora vamos a tocar el capítulo siguiente, que es el capítulo 12. Vamos a leer juntos, por favor, desde el versículo 4 hasta el versículo 11 del libro de Hebreos. Lo leemos juntos todos, por favor, versículos 4 al 11 del capítulo 12. Dice así la palabra del Señor: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Finalmente el 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, es un texto un poco extenso todo esto, pero creo que es necesario que sepamos distinguir 3 puntos importantes aquí. Vamos a ver primero en qué consiste o qué entendemos por disciplina, la disciplina del Señor. Después vamos a ver para quién es esta disciplina. Y finalmente vamos a ver el propósito de la disciplina del Señor. Entonces, en los versículos 4 al 6 podemos ver y entender qué es la disciplina del Señor. Y saben, es muy importante reconocer todo esto. Algo que nos puede ayudar a poder entender es que aquí la palabra paideia es la que se utiliza en griego en cuanto a la palabra disciplina. Y aquí nos habla de educación o entrenamiento. Y si tomamos en cuenta los versículos anteriores, está hablando que la carrera del cristiano es justamente eso, ¿no? Dice el versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, que eso perjudica ¿en qué? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muchos dicen que esta no es una carrera de 100 metros, que es una carrera rápida, ¿no? Más bien es una carrera de resistencia, en la cual existen muchos obstáculos, y como tal el atleta en ese contexto pues necesita disciplina para alcanzar su objetivo. Se priva muchas veces de ciertos alimentos, es estricto en sus horarios, necesita realmente disciplina. Y esa es la idea que nos trae esta palabra. Ahora, dentro del ámbito industrial o automovilístico, muchos habrán escuchado muchas veces que existe un mantenimiento preventivo, un mantenimiento predictivo y un mantenimiento correctivo. Y saben, esta ilustración nos va a ayudar a entender la disciplina del Señor. El mantenimiento preventivo sucede cuando no hay nada que esté fallando en un auto, por ejemplo, y periódicamente uno lo lleva para que le realicen justamente ese mantenimiento y después no tenga ningún fallo. El mantenimiento predictivo es después de hacer un monitoreo en un auto, como estamos usando este ejemplo, focalizar dónde pueden suceder posibles errores y atenderlos para que no funcionen y todo marche muy bien después.
Y el mantenimiento correctivo, que creo es que los que tienen vehículos tal vez lo entenderán mucho más, es que cuando algo ya está fallando definitivamente, pues uno lo lleva al mecánico y le hace un mantenimiento correctivo, porque hay que corregir algo que ya está fallando. Y creo que la mayoría tiende a hacer eso, ¿no? Deja de lado lo preventivo y predictivo. Pero en cuanto a la disciplina del Señor, vamos a ver 3 ejemplos que nos van a ilustrar justamente que el Señor a través de la disciplina hace estas cosas en nuestra vida. Uno de los ejemplos más conocidos es la vida de Job. Y quiero que vayamos a Job. Vamos a leer el capítulo 1, los versículos 8 al 11 inicialmente. Porque el Señor obra en nuestras vidas y nos ayuda a entender muchas lecciones. Y vamos a ver aquí la primera de ellas. Job, capítulo 1, versículos 8 al 11. Lo leemos todos juntos, por favor. A la voz de 3, 2 y 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás: ¿acaso teme Job Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Saben, hermanos? La descripción que tiene Job es impresionante, ¿no? Aquí justamente nos dice: ¿no has considerado a mi siervo Job y cómo era él? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y saben, Job merecía recibir todo lo que recibió después. ¿Había hecho algo para recibir la disciplina que vino del Señor? Pues absolutamente no. Y saben, justamente esto nos habla como de algo preventivo que el Señor utiliza en nuestras vidas. Y también corregir para nosotros la percepción que a veces, o la ligereza que muchas veces tenemos al juzgar a algunas personas. Tendemos a decir: uy, si aquella persona está atravesando tal prueba de salud, económica, no sé, distintas pruebas, seguro es un pecado que ha cometido, algo grave. Bueno, estamos viendo en la palabra que no siempre es así. Sí, puede ser, pero que no siempre es así. Y este es el caso de Job. Veamos ahora los versículos, por favor, 13 al 21. Es todo el relato, porque aquí Satanás, con el permiso del Señor, pues afecta principalmente sus posesiones terrenales y su familia. Leamos versículos 13 al 21, 2 y 3. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, pasando acerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego del cielo cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte esta noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. Leer esta historia bíblica, este relato bíblico, hermanos, y ver lo que hizo Job, creo que nos ubica en el lugar en el que nosotros estamos, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Job? Había perdido todas sus posesiones materiales, todas, que eran abundantes. Pero no solamente eso, había perdido también a sus hijos, su familia. Yo sé que en esta época muchos hemos perdido familiares, ¿no? Por la pandemia, personas muy queridas, amigos muy cercanos, y sentimos un dolor triste, pero la respuesta de Job es increíble. El 21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Creo que todos debemos tender a tener esta misma perspectiva de las cosas, cambiar y renovar nuestra mente. Solamente la palabra del Señor nos ayuda a esto. Todas estas cosas eran posesiones terrenales, pasajeras. Por eso Job tenía esa perspectiva, pero no se quedó solamente ahí. Pasemos al capítulo 2, versículos 5 al 10, porque no terminó ahí su tormento. Versículos 5 al 10 del capítulo 2, lo leemos todos por favor, 2 y 3. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job en sus labios. ¿Saben, hermanos? Qué importante es rescatar todo esto, ¿no? Había sido tocada aquí la salud de Job. Increíble lo que le había pasado. Pero en el versículo 10 dice, a la mitad: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y esto debe enseñarnos también a nosotros, hermanos, a tener esa misma actitud. Le agradecemos a Dios cuando Él nos bendice con muchas cosas, ¿no? Tanto materiales como espirituales. Pero cuando hay cosas malas, le agradecemos también al Señor. O a veces renegamos contra Él y nos sumimos en nuestros propios pensamientos y podemos deprimirnos, un montón de cosas. Pero lo importante es recordar que la palabra del Señor, al Dios que tenemos y que nos habla a través de su palabra, pues nos hace confiar plenamente en Él. Job nos dice primero que Jehová dio y Jehová quitó. Y aquí nos dice que debemos recibir tanto el bien como el mal, porque todo eso nos ayuda. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, que en este caso Job no había hecho absolutamente nada para recibir este gran castigo o disciplina que se le había presentado. Esto es también aplicable a todos nosotros, porque el Señor, como vamos a ver más adelante, porque nos ama, nos corrige, nos disciplina. Y eso hizo también con Job. Y de acuerdo al ejemplo que les había dado, esto es algo preventivo. El Señor también nos previene de muchas cosas a través de las pruebas, tribulaciones, y su disciplina nos ayuda a seguir en su palabra, y la prueba pues de nuestra fe produce eso. Pero ¿qué pasa con el tema predictivo? Y vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a 2 Corintios, al capítulo 12, versículos 6 al 9. Y aquí Pablo nos está hablando. Bueno, yo sé que a la mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra disciplina, pues hoy siempre lo relacionamos con algo que nos duele, ¿no? Que nos puede asustar. Esta palabra está relacionada con esto. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículos 6 al 9, vamos a leer lo que Pablo nos decía acá. Lo leemos juntos, por favor. Palabra de Dios. 2 y 3.
Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Saben, hermanos, aquí Pablo había sido arrebatado al tercer cielo y tenía algo de qué gloriarse, verdad. Pero en este tema predictivo, si así lo podemos decir, el Señor le había enviado algo. Dice el verso 6, por eso, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. El versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones que él había vivido, y ahí está esta palabrita, ¿no? Dice, no me exaltase desmedidamente, para prevenirlo de que él haga eso, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en su sobremanera. Entonces aquí también la disciplina del Señor se manifiesta para prevenirnos de muchas cosas. Estaba prediciendo que por alguna razón específica él podía enaltecerse en sobremanera, pero el Señor había permitido un aguijón en su carne, que se puede entender que principalmente era un problema de salud, para que no ocurriera eso. Pero él dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, porque como hemos visto, al parecer la disciplina del Señor, si lo enfocamos hoy nada más, cuando estamos sufriendo, pues no trae al parecer nada de gozo, ¿no? Y por eso él le decía al Señor que lo quite de él. Pero el 9 dice, y me ha dicho, la respuesta del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta palabra es muy importante, hermanos. Se perfecciona en la debilidad. En la debilidad nosotros solamente podemos conocer el poder de Dios para nuestras vidas. Y solamente así somos perfeccionados. Y así debemos tomar. Pero hay una sola cosa que basta en todo esto. Y es la gracia del Señor que se manifiesta en nuestras vidas. Por eso finalmente dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es exaltar el poder de Cristo en nuestras vidas a través de las debilidades también. Entonces estamos viendo todos estos aspectos en los cuales se manifiesta la disciplina del Señor, pero en la que la mayoría de nosotros caemos es en el aspecto correctivo, y ahí también se manifiesta la disciplina del Señor. El ejemplo tal vez más conocido en la palabra del Señor es el ejemplo de David, y quiero que veamos algunas porciones. Vamos por favor al segundo libro de Samuel. Vamos al capítulo 11, versículos 3 y 4 inicialmente. Vamos a tocar aspectos muy puntuales de la vida de David. Hay muchas cosas que pasaron con él, pero para ilustrar esta parte vamos a leer solamente algunos pasajes. Capítulo 11, versículos 3 y 4 inicialmente. Y yo sé que la mayoría conoce, ¿no?, la historia de David, pero vamos a ver algo muy puntual que nos recuerda cómo el Señor disciplina a sus hijos para corregirnos. Versículos 3 y 4, por favor, palabra de Dios. 2 y 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Wow. Lo que había hecho David aquí, hermanos, es terrible, ¿no? Él inicialmente dice que mandó a preguntar por una mujer que había visto,
y era Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Él sabía que era casada, que tenía a su esposo, pero se dejó llevar y envió David, dice, mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y la tomó como si fuese su mujer. Entonces, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, en todo este relato vemos las cosas que hizo David, ¿no? Hizo matar a su marido para que nadie se diera cuenta, para luego tomarla como mujer. Hizo barbaridades David, se dejó llevar por el pecado. Pero también aquí vamos a ver qué es lo que sucede. El capítulo siguiente, el capítulo 12, y el versículo 14, muy puntualmente, ¿qué pasó? Betsabé estaba embarazada. ¿Y cómo se manifiesta a veces inmediatamente la disciplina del Señor? El versículo 14 del capítulo 12 dice lo siguiente: más por cuanto, hablando Natán, ¿no? Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y esa fue la disciplina que recibió David. El hijo que había de concebir Betsabé iba a morir, y saben, David rogó, imploró que no sucediera eso al Señor, oró bastante, pero se cumplía lo que el Señor había mandado, y se había manifestado de esa manera la disciplina del Señor. Pero saben, hermanos, en todo esto, y les decía, tal vez todos nosotros caemos en esto. Yo sé que muchos pueden tener en su cabeza esta imagen, ¿no? Personalmente yo la tengo. Cuando los papás están en un parque y los niños están riendo, correteando, los papás los están cuidando y les dices, no vayas por ahí, te vas a caer, te vas a caer. Les advierten muchas veces, te vas a caer. Y yo personalmente les digo, cuando escucho a niños correteando y riendo, es casi axiomático, algo que sí o sí va a pasar, que después va a haber un llanto, porque les dicen, te vas a caer, y finalmente pasa eso. El niño se cae, se puede partir el labio, está llorando, pues tiene que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Entonces, lastimosamente, la mayoría de nosotros tendemos a hacer eso, no escuchamos las advertencias del Señor. Tenemos que sufrir después las consecuencias de nuestra desobediencia, y somos disciplinados. Qué lindo sería aprender de los errores de otras personas y que nosotros no pasemos esa disciplina, no pasemos el daño de lo que podríamos evitar. Pero lastimosamente pasa eso, ¿no? Pero algo muy importante en todo esto, hermanos, es que cuando recibimos la disciplina correctiva del Señor por algo que sí hemos hecho, pues una de las cosas más importantes es el genuino arrepentimiento en nuestras vidas, delante del Señor. Así como José tenía esa perspectiva, y es algo que siempre me ha gustado aprender de José, es que él decía, no solamente voy a desobedecer o pecar contra mi amo, que era Potifar, sino él decía, pecaría contra el Señor. ¿A quién estaba fallando? Era al Señor mismo. Y por eso es necesario el arrepentimiento. Y David, en otro de los pasajes muy conocidos, vamos al Salmo 51, por favor, demuestra ese arrepentimiento y se presenta del Señor de esta forma que vamos a leer. Vamos a leer versículos 1 al 4 inicialmente. Y el Señor conoce nuestros corazones. Versículos 1 al 4, por favor. Palabra de Dios. 2 y 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, cuando recibimos tal vez la disciplina del Señor, pues
nos dirigimos. Y esto es algo muy lindo de aprenderlo. Ten piedad de mí, oh Dios, dice, ¿no? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Al Señor le agrada eso, que nos presentemos así delante de Él, porque no le podemos ocultar nada. Pero versículos siguientes, el versículo 11 y 12, también complementan esto. Dice, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y es verdad, ¿no? La comunión se rompe con el Señor cuando de por medio hay pecado. Y se pierde justamente esto, el gozo de la salvación que tenemos. Y podemos acudir al Señor como niños, limpios, de corazón. No le podemos ocultar nada y decirle estas palabras porque el Señor es grande en misericordia y Él está ahí para restaurarnos. Finalmente, en este capítulo 51, quiero que leamos los versículos 15 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Señor, dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo di, y no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Saben, hermanos? Yo sé que si estamos atravesando tal vez alguna disciplina de parte del Señor, solamente ustedes y cada uno de nosotros y el Señor sabe el motivo de esa disciplina. Tal vez no se lo han compartido otras personas, pero al Señor no le podemos ocultar nada. Él sabe. Pero qué lindo es reconocer delante de Él los errores, pedirle perdón y decir estas mismas palabras, porque Él nos recuerda que hay algo clave aquí. Es la obediencia. Porque el Señor prefiere la obediencia a montón de sacrificios, ¿no? Eso también está en Samuel. Pero dice aquí, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No le podemos alabar al Señor si estamos sucios en nuestro corazón, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso le agrada al Señor, reconocer nuestros errores, estar quebrantados delante de Él. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es algo que le agrada, ¿saben? Por eso es que Jesús, cuando hablaba en las bienaventuranzas, había dos aspectos. Las bienaventuranzas describen el carácter cristiano, cómo debemos ser como cristianos. Vayamos a Mateo 5, por favor. Y hablando del corazón contrito y humillado, dice que son, al capítulo 5, los versículos 3 y 4, nos hablan de cómo nosotros estamos y qué actitud nosotros tenemos hacia el pecado. Y en estas bienaventuranzas nos dicen estos. Leamos por favor versículos 3 y 4. 2 y 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, son felices, son gozosos, son bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que por sus propios medios no pueden hacer nada delante del Señor. Eso es una pobreza de espíritu, necesitar a un Salvador, que es Cristo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Y son felices, son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, la disciplina del Señor muchas veces puede llevarnos al llanto, al quebranto. Eso es cierto, ¿verdad? Pero sin llanto ni quebranto tampoco existiría consolación. Por eso es que nos dice, son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No nos deja ahí el Señor solos. Viene la prueba, la disciplina, sí, pero el Señor en su infinita misericordia, a pesar de nuestros errores, pues nos sustenta, nos mantiene. Y es por eso que necesitamos, como el pastor nos exhortaba,
a conocer cada día más la palabra del Señor. Si nos alejamos de la palabra del Señor, pues las pruebas nos van a desviar a otros lugares. Vamos a confiar en nuestra propia prudencia, en nuestros propios pensamientos, y puede llegar depresión, muchas cosas. Pero solo la palabra del Señor nos fortalece, y la disciplina, su corrección, como vamos a ver ahora, pues Él lo hace por amor. Es algo muy importante. Hablando de esto del quebranto, hermanos, hay una alabanza que es de Marcos Vidal, que personalmente hay una porción que quiero leerles que me hace recuerdo a esto, ¿no? Qué lindo es presentarse delante del Señor, porque Él conoce absolutamente todo en nosotros, en nuestro corazón, nuestras intenciones, qué hay en nuestra mente. Esta porción de una canción que Él tiene dice: mírame, Señor, radiografíame, es decir, examina todo lo que hay en mí. Y dice: rómpeme si hace falta y después hazme renacer. ¿Saben? La disciplina del Señor justamente hace esto, ¿no? A veces nos rompe, nos destroza, pero a la vez, como hemos leído, somos restaurados en el Señor. Por eso lo podemos entender. Dice: Señor, mírame, radiografíame, examíname en lo profundo de mi ser. Rómpeme si hace falta, disciplíname si hace falta, y después hazme renacer, hazme vivir como un hijo tuyo, que vivamos acorde a ese llamamiento al cual hemos sido llamados. Pero ya, volviendo a nuestro pasaje de Hebreos 2, hermanos, hemos visto las formas y qué podemos entender por la disciplina del Señor. Pero ahora vamos a ver para quién es esta disciplina, la cual el Señor manifiesta. Vamos a leer los versículos 5 al 9, o yo lo voy a ir leyendo. Dice así la palabra del Señor, y dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Y aquí está esta razón, ¿no? Porque el Señor, ¿a quiénes disciplina? Al que ama disciplina. Y no solo eso, miren que dice: y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, dice, y los respetábamos. Tenemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Aquí hay dos puntos que quiero resaltar, hermanos. Por una parte, la disciplina del Señor es exclusivamente para quienes son sus hijos, para quienes son sus hijos. Y también en eso está enlazado el amor de Dios que tiene para con nosotros. Vayamos por favor a Primera de Juan. Vamos a leer aquí varios versículos, así que estemos listos para manejar nuestra Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Hay dos aspectos aquí que vamos a mostrar. Por una parte, solamente es para los hijos de Dios, y así se muestra el amor de Dios. ¿Qué nos dice el capítulo 3, versículo 1 de Primera de Juan? Lo leemos todos, por favor. Palabra de Dios. 2 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, aquí nos está recordando que tenemos un gran privilegio como hijos de Dios, de ser llamados como tal. Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Saben? Vamos a minimizar estas palabras si no nos damos cuenta realmente de quién es Dios. Dios es el creador del universo, que por su palabra creó todas las cosas. Este mundo en el que vivimos es una puntita, como un grano de arena dentro de todo lo que Él ha creado. Y en medio de tanta grandeza, Él tuvo la misericordia y nosotros somos llamados hijos de Dios. Es un gran privilegio. Si recibimos la disciplina del Señor, cambiemos nuestra perspectiva. No estemos tristes, estemos gozosos, alegres, porque somos hijos de Dios.
Si alguna vez se han preguntado, ¿cómo puedo saber si soy hijo de Dios? Esta es una de las formas más claras que podemos saber si somos hijos de Dios, si estamos siendo disciplinados por Él, porque somos hijos de Dios. Romanos 8, 16 al 18. Vamos leyendo, por favor. Estamos viendo aquí qué significa ser hijos de Dios, porque solamente para los hijos de Dios es la disciplina. Romanos 8, 16 al 18. Dice la palabra del Señor, lo leemos juntos. Palabra de Dios. 2 y 3. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, son palabras que nos deben animar, alentar. La disciplina del Señor se manifiesta en nosotros porque somos hijos de Él. Y el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué padecemos? Dice, hermanos. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, prestemos atención en eso, hermanos, hay aflicciones en este peregrinaje de este tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No podemos comparar, hermanos, no hay tribulación ni prueba, absolutamente nada que pueda compararse con lo que nos espera en la eternidad, agradeciendo al Señor siempre, porque si nos corrige el Señor, si nos disciplina, es para nuestro propio beneficio, porque Él nos ama. Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7. Vamos a hacer un ejercicio de lectura encontrando estos capítulos. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Estamos viendo aquí que somos hijos de Dios. Dice así la palabra del Señor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, tenemos que sentirnos privilegiados de ser hijos de Dios. Y por eso mismo, ese privilegio, así como Job decía, ¿no? Recibiremos solamente las cosas buenas de parte de Dios y no las malas. Pues somos hijos de Dios y debemos recibir también con alegría la disciplina que el Señor pone en nuestras vidas, porque Él nos ama y porque somos sus hijos. Ahora, el otro aspecto es el amor de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. Efesios 1, 3 al 6, por favor, está ahí cerquita, más adelante. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Sé que la mayoría posiblemente lo conoce de memoria, pero veamos qué relación esto tiene con el amor de Dios hacia nosotros. Lo leemos juntos, por favor, versículos 3 y 6, 2 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, aquí está la obra de Dios soberana en nuestras vidas, y solamente hay una razón por la que lo hizo. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es el amor de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas para que seamos llamados hijos de Dios. No hay algún mérito en nosotros, es solamente el amor de Dios. Y vamos a ver
dos versículos más relacionados con el amor de Dios. En uno de los pasajes igual bastante conocidos, Romanos 8, por favor, vayamos un poquito atrás. El versículo 32 dice lo siguiente: este versículo 32 nos dice, miren cómo es que el Señor muestra su amor para con nosotros. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dio a su Hijo en amor por nosotros. Y leamos lo que dice el 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, somos hijos de Dios, somos hijos por el puro afecto de su voluntad, por amor de Dios, y nada nos puede separar de su amor, nada, absolutamente nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, porque la lista seguiría, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, por eso recordar en esto de la disciplina del Señor, cambiar nuestra mentalidad, renovar nuestra mente por medio de la palabra del Señor, nos ayuda a tener la perspectiva del Señor. Si recibimos la disciplina del Señor es porque somos amados de Él y porque somos sus hijos. Nuestros padres nos corregían, nos disciplinaban porque nos aman. Y yo sé que muchos han escuchado que los niños cuando son reprendidos, disciplinados, pues se quejan y pueden decir, mi papá es malo, mucho me castiga. Pero saben, cuando son grandes han oído escuchar a muchas personas agradecer a sus papás y decir, si mi papá no me hubiera corregido, estaría perdido en muchas cosas. Y el Señor, porque es nuestro Padre y nosotros sus hijos, por eso es que nos ama y por eso nos disciplina también. Ahora, hermanos, hay en Primera de Pedro, vayamos por favor al capítulo 2, versículos 24 al 25. Todas estas cosas que tenemos que atravesar en este tiempo que tenemos en la tierra es por causa del pecado. Si hay tribulaciones, hay pruebas, todo es por causa del pecado. Pero veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 al 25. Lo leemos juntos, por favor. Palabra de Dios. Amén. 2 y 3. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, el verso 24 dice, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, fue a la cruz en lugar nuestro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Saben? La enfermedad más terrible que podemos sufrir nosotros es el pecado. Y la obra que hizo Cristo justamente fue para sanarnos de esa enfermedad tan grande que es el pecado. Obviamente el Señor en su omnipotencia y en su soberanía puede darnos y hacer milagros y sanarnos físicamente también. Pero Él es soberano en eso. Pero hay algo que hizo para todos sus hijos y es haber muerto en la cruz para que nosotros
seamos limpios de todo pecado en Cristo Jesús. Y dice el 25, por eso, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es como la historia del hijo pródigo, ¿no? Volver al Padre, volver a donde realmente somos amados. El pecado es la causa de todas estas cosas que atravesamos, la desobediencia que tenemos también. Y hay una frase que decía un estudioso de la palabra que quiero compartirles, hablando esto del pecado, y él decía: cuando las personas me preguntan ¿qué es lo que más me atrae del cielo? Él dice: no son las calles de oro transparente ni las puertas de perlas. Lo que más me atrae y lo que más quiero es la ausencia del pecado, porque estoy cansado del pecado. Tal vez eso refleja lo que cada uno puede vivir cada día, ¿no? El apóstol Pablo decía que lo que él no quería hacer, eso hacía muchas veces, porque tenemos una batalla constante con nuestra mente y nuestras decisiones y el pecado que aún mora en este cuerpo caído. Pero él decía que no son las calles de oro transparente ni las puertas de perlas lo que más anhelaba del cielo, sino es estar con ausencia del pecado. Y eso es lo que nosotros, por la gracia del Señor, vamos a vivir. Es una promesa que se va a cumplir y debemos estar agradecidos. Por eso Pablo decía en lo que habíamos leído, ¿no?, que nada de lo que pasemos, ni tribulaciones ni pruebas, puede compararse con esta gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Finalmente, hermanos, en el último punto vamos a Hebreos 12, un poquito atrás, y vamos a ver para qué sirve la disciplina del Señor. Los versículos 10 y 11 dice la palabra de Dios: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres terrenales, pero para los que no, lo que nos es provechoso, para que participemos. ¿De qué cosa debemos participar? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Miren, la palabra del Señor tiene tanta lucidez que no nos está diciendo cosas que son imposibles, ¿no? Las pruebas, las dificultades, la disciplina del Señor nos cuesta, lloramos muchas veces. Por eso dice que al parecer, la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, una de las, no sé si todos la conocen, pero una de las 7 maravillas del mundo moderno es el Taj Mahal en India. No sé si todos lo conocen, pero es una edificación construida absolutamente en mármol blanco. Es grande, imponente y arquitectónicamente, por eso es considerada una de las maravillas del mundo moderno. Está construida totalmente de mármol y la pueden distinguir de distintos lugares. Lo que más llama la atención es justamente ese color que tiene, ese blanco que tiene en su construcción. Pero saben, el paso del tiempo ha hecho que se vaya deteriorando, y principalmente saben que la India es uno de los países más contaminados del mundo. Entonces ha hecho que las paredes, que siempre eran tan relucientes, tan blancas, pues se vayan viendo amarillas y en algunos lugares tengan manchas negras. Si a nadie, absolutamente nadie le hubiera importado, lo hubieran dejado ahí y posiblemente hoy se estaría desmoronando, porque hasta sus cimientos han sido removidos y tiene un sistema muy interesante en su construcción. Pero ¿qué tuvo que pasar para que ese blanco de su mármol vuelva a relucir? Pues tuvo que pasar años de restauración, de un trabajo duro de muchas personas. ¿Para qué? Para quitar todas esas manchas amarillas, esas manchas negras, todas esas cosas que contaminan. Y hermanos, en nuestras vidas el pecado es lo que nos contamina. Y al igual que en esta edificación se tuvo que hacer un trabajo por años y un trabajo esforzado para limpiar todas esas manchas, pues en nosotros Cristo hizo la obra perfecta en nuestras vidas. Pero mientras estemos en esta tierra, en este periodo que tenemos, pues vamos a pasar también esa restauración, esa disciplina del Señor que nos ayuda a quitar
y a desechar todo lo malo que aún tenemos en nuestras vidas. Entonces, el propósito por el cual recibimos la disciplina del Señor justamente es para que vivamos en santidad. ¿Saben por qué? El versículo 14 de este capítulo 12 nos dice algo que lo sabemos muy bien. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el propósito de las disciplinas, hermano. Ser santos como Él es santo. Vivir una vida agradable al Señor, porque Él nos ama, nos disciplina. Y viendo un poco los detalles de estos versículos finales, podemos ver que hay dos palabras muy importantes aquí. Una hemos visto que es la santidad, que es el propósito final, pero en el versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y aquí esta palabrita clave dice: pero después, hermanos, eso nos da la idea de que toda prueba, tribulación, todo lo que pasemos aquí es temporal, no es para siempre. Por eso dice: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta palabra ejercitados en griego es gymnazo. ¿Les suena algo parecido? De ahí sale la palabra gimnasio. ¿Y qué hace uno en el gimnasio? Pues va a ejercitarse. Y las pruebas del Señor, la disciplina del Señor es para que todos estemos entrenados en eso. Si recordamos cómo empieza el capítulo 2, está hablando de que debemos correr una carrera, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Me gustaba la ilustración con la que hacían esto. Es una carrera en la que los testigos son todos los héroes de la fe que están descritos en Hebreos 11. Estamos nosotros corriendo esa carrera con ellos de testigos ahí. Y dice: despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Y cómo nos vamos a despojar de todo eso si no es con entrenamiento, con disciplina del Señor, del pecado que nos asedia? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ahí está su amor, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, esta carrera que tenemos por delante es un constante ejercicio en cuanto a la disciplina. Y hemos visto que hay diferentes tipos de disciplina que el Señor pone en nuestras vidas. Y es con un propósito final, que vivamos en santidad, que reflejemos a Cristo realmente en nuestras vidas, que nuestra vida sea un testimonio fiel de lo que Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Quiero que terminemos leyendo un versículo más, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 15. Si bien este pasaje está más dirigido a los ministros del Señor, pero vamos a ver cómo es que le agrada al Señor que nosotros estemos. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 14 y 15. Lo leemos juntos para finalizar, hermanos. Palabra de Dios. 2 y 3. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, estamos llamados todos, absolutamente todos, a esto. Dice que debemos recordar esto, exhortarles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual en nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El 15, procura, dice que ¿cómo debemos procurar? Con diligencia presentarte a Dios. ¿De qué forma? Aprobado. La disciplina del Señor muchas veces son así, ¿no? Son pruebas que debemos aprobar. Y Él quiere y está en su voluntad que nos presentemos con diligencia a Dios, aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad. Hermanos, todos estamos llamados a vivir una vida de santidad y recordar que la disciplina del Señor la recibimos porque solamente somos hijos de Dios y porque nos ama, Él nos disciplina. Amén. Vamos a orar para terminar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiemble, mi alma confiada estará.